5 razones por qué los libros deuterocanónicos no son palabra de Dios. Deuterocanónico significa segundo canon. Fueron aceptados en el año 1546 en el Concilio de Trento. De ahí se formó la Biblia Católica con sus 73 libros. 4. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento jamás hicieron mención o referencia de ellos. Fueron escritos en griego en época del helenismo, en el periodo de los 400 años que se conoce como el silencio de Dios. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien por aquí. Les saluda el Padre Byron. El día de hoy les traigo un video, no es mucho decirlo, espectacular. Me acompaña alguien que ya en el mundo de la evangelización, de la apologética en las redes sociales casi que no necesita presentación. Lo voy a poner de inmediato aquí a mi lado. Me refiero a Dante Urbina, autor, conferencista y docente especializado en temas de economía, filosofía y teología. Aunque últimamente, lamentablemente, también hasta difamado por algunas cosas que han sacado de contexto, y sin embargo, él sigue aquí evidentemente en la lucha por la evangelización, y por eso nos alegra muchísimo tenerte aquí en nuestro espacio. Dante, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Y ciertamente en este compromiso con la evangelización, con la defensa de la fe, uno se va a encontrar ataques a la persona de uno. Pero eso es algo pequeño comparado con el amor de Dios, que es tan grande, y la verdad que nos trasciende. Entonces, en vista de que la verdad que Dios ha querido compartir por medio de su iglesia es tan grande y más grande que nosotros, y el amor que Él tiene hacia nosotros es más grande que nosotros, entonces no podemos permitir que ninguna cosa de nosotros apague esa luz. Así que sí, aquí estoy para, dentro de mis posibilidades, de mis insuficiencias, pero con mucho amor, procurar hacer que brille la luz de Cristo. Me llama la atención, Dante, que repites mucho el término amor, y es algo que enciende también, evidentemente, a las personas que entendemos de qué amor estás hablando, ¿no? Ese amor que involucra entonces este empeño para que los demás conozcan a aquel que es el amor a través de la verdad. Tu apostolado, permíteme felicitarte, ha sido de mucho provecho para muchísimas personas. Yo también muchas veces veo el video, aunque es largo, ¿no? Estoy ahí mientras hago una cosa, otra cosa, y tengo que decirlo muy honestamente. Eres de uno de los laicos de los que yo tengo que aprender, ¿no? Normalmente a veces uno piensa el sacerdote como que sí lo sabe todo, o el sacerdote como que puede dominar todos los temas, ¿no? Y esto en realidad no es así. Y me he tocado ya en este mundo de la evangelización con algunos laicos frente a los cuales tengo que sacarme el sombrero y decir, wow, cuánto aprendo, ¿no? Y el día de hoy quiero que eso sea una prolongación, y por ello te he invitado, y queridos hermanos, les hago partícipes de esto. Vamos a tratar el tema al respecto de los libros deuterocanónicos, así llamados, y que Dante va a dar mucha luz al respecto para entender mejor por qué esos libros son considerados realmente canónicos dentro de la Sagrada Escritura, dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces yo voy a estar como, quizá también como un niño frente al maestro, escuchando, ¿no? Y si puedo dar algún aporte por aquí o por acá, pues será también solamente para complementar. Dante, los micrófonos están completamente a tu disposición. Vamos a ver el video, y hermanos, disfruten cada momento de este video. ¿Estamos listos, Dante? ¿Listos? Bien, ya es una cara un poco familiar por aquí. Este señor, realmente yo no sé el nombre, ¿no? Pero ya hizo un video acerca de la Eucaristía y ya había reaccionado. El día de hoy él propone este video que está rondando en las redes sociales. Se llama 5 razones por qué los deuterocanónicos no son divinos. Entonces él pretende demostrar por medio de 5 argumentos que no son palabra de Dios los libros deuterocanónicos. 5 razones por qué los libros deuterocanónicos no son palabra de Dios. Deuterocanónico significa segundo canon.
fueron aceptados en el año 1546 en el Concilio de Trento. De ahí se formó la Biblia católica con sus 73 libros. Es el primer argumento. Bien. Ah, hay que comenzar diciendo que pues es un argumento bastante débil, o sea, para empezar con ese argumento en contra de los libros deuterocanónicos no empieza muy bien. Pero primero quiero precisar la importancia del tema, que se tenga conciencia de esto. Tal vez se puede pensar que discutir el asunto de los libros deuterocanónicos es simplemente un tema muy especializado dentro de la apologética y que es un tema marginal, etcétera. Pero a quienes amamos la palabra de Dios completa, este no puede ser un tema marginal o menor. Si hablamos de la Biblia, ¿Biblia qué significa? Colección de libros. Etimológicamente, Biblia es colección de libros. Entonces, entre católicos y protestantes tenemos una divergencia, en particular en el Antiguo Testamento. Hay unos 7 libros que están presentes en Biblias católicas y que no aparecen en las Biblias protestantes. Y quien de verdad ama la palabra de Dios no puede ver esto como un asunto pequeño. O sea, si estos libros deuterocanónicos presentes en Biblias católicas realmente son palabra de Dios, es una pena que los protestantes se pierdan de esta maravilla. Es una pena que llamen meros apócrifos humanos a libros que realmente son inspirados. Por otra parte, si los libros llamados deuterocanónicos para fines discursivos, ¿no? Apologéticos, si estos llamados libros deuterocanónicos no son palabra de Dios, no son inspirados, entonces los católicos estamos considerando como libros inspirados a libros que son meros apócrifos humanos. Así que la cuestión es absolutamente crucial, no es un asunto menor, sino que en este punto, o católicos o protestantes están en un grave error y hay que dilucidarlo. Y en ese contexto, pues vamos a examinar estas razones, ¿no?, que presenta este video. Entonces ya hemos visto que el argumento 1 por el cual se rechazarían los deuterocanónicos es que fueron aceptados en el 1546 por el Concilio de Trento. A esto hay que responder que no fue recién Trento el que los aceptó, sino que estos libros ya venían siendo aceptados y más bien fue Lutero el que los rechazó. Y frente al rechazo de Lutero es que la iglesia tuvo que reafirmar lo que ya era aceptado. Porque miren, antes del surgimiento del protestantismo, antes de que Martín Lutero cuestione estos libros, nosotros tenemos muchos siglos antes que a finales del siglo IV en concilios locales ya la Iglesia Católica había firmado este canon bíblico con deuterocanónicos. Y asimismo en el concilio ecuménico de Florencia, antes del surgimiento del protestantismo, tenemos lo siguiente, en el Decretum pro Jacobitis, cito, la Iglesia profesa que uno y el mismo Dios es el autor del Antiguo y Nuevo Testamento, dado que los escritores de ambos hablaron bajo la inspiración del mismo Espíritu. Acepta y venera sus libros cuyos títulos son los siguientes. 2 puntos y ustedes leen ahí y ¿qué van a encontrar? El canon católico. O sea, la lista de los 73 libros. Así que eso es muestra de que hay una gran ignorancia en decir que estos libros recién fueron aceptados en el Concilio de Trento. Ya son aceptados en concilios locales católicos de finales del siglo IV y en el concilio ecuménico de Florencia antes del surgimiento del protestantismo. Así que ahí es absolutamente evidente el error histórico de ese argumento protestante. Es más, los libros deuterocanónicos ya venían siendo citados como escritura, incluso en concilios de varios siglos antes del surgimiento del protestantismo y por tanto de varios siglos antes también del Concilio de Trento que da respuesta al protestantismo. Por ejemplo, en el Cuarto Concilio de Constantinopla, que es un concilio ecuménico, no es local, es ecuménico, del año 869, en el canon 10 dice lo siguiente, proclama la divina escritura, no critiques antes de informarte. Eclesiástico 11:7. Deberían muy bien seguir este consejo, protestantes como el que hace ese video. No critiques antes de informarte. Pero resulta que ese pasaje aparece en el libro eclesiástico que está en nuestra Biblia católica y que no está en el canon protestante.
Y ahí lo ven, citado en un concilio ecuménico, no como mera referencia, sino que le llama explícitamente divina escritura. Asimismo, en el concilio de Sárdica, que es un concilio local del año 343 de los primeros siglos, en la carta sinodal dice lo siguiente, cito, está escrito, la sabiduría que hizo todas las cosas me instruyó. Sabiduría 7:21. Entonces, en ese concilio al cual asistieron varios obispos, decenas de obispos, tanto de Occidente como de Oriente, se cita con fórmula formal de introducción de escritura, con la fórmula está escrito, el libro de sabiduría, el cual tenemos nosotros en nuestras Biblias católicas y no está presente en Biblias protestantes. Vemos, por lo tanto, que existen claros antecedentes de aceptación de estos libros desde antes del Concilio de Trento y por lo tanto se cae ese primer argumento. Queridos hermanos, solamente entonces, según nos informa Dante, solamente se podría tener un criterio de que la Iglesia Católica ha aceptado el canon desde Trento desde una visión solamente sesgada de la historia. Y esto es sencillamente un error muy frecuente. Confundir que la Iglesia en el Concilio de Trento declare de forma dogmática los libros de la Biblia por esta cuestión justamente de la reforma que se estaba dando y se ignore luego todo lo que anteriormente ya se había estipulado específicamente en concilios, justamente como se ha mencionado, inclusive ecuménicos, al respecto de la sagrada, de la divina revelación escrita, ¿no? Entonces esto es muy evidente, ¿no? Vamos a ver el segundo punto. Dos son conocidos como apócrifos, que significa falso o dudoso. Tres. Wow. Segundo, y solamente lo deja y se va, como que ya, sigamos. Exacto, o sea, realmente causa una sonrisa porque es un argumento bastante curioso. O sea, argumento contra los deuterocanónicos son conocidos como apócrifos. A ver, la pregunta es, en primera instancia, ¿quiénes lo conocen como apócrifos? Nosotros los católicos no les llamamos apócrifos, por ejemplo. Entonces, empezando por eso, acá lo que tenemos, por lo tanto, es una falacia de petición de principio. O sea, que los protestantes llamen a estos libros apócrifos en el sentido específico de no canónicos, negándole el carácter de Sagrada Escritura con esa acepción del término apócrifo, no implica que por lo tanto lo sean. Es simplemente una reafirmación de la creencia protestante. O sea, prácticamente este argumento número 2 es los deuterocanónicos no son escritura porque los protestantes no los consideramos como escritura. Es eso, en el fondo. Entonces, es una gigantesca falacia de petición de principio. Ahora, vamos a profundizar un poquito. Miren, la palabra apócrifo viene del griego apokryptein, que significa oculto. Entonces, la pregunta es, ¿los deuterocanónicos son libros que han estado ocultos? Y la respuesta es no. Los deuterocanónicos, estos 7 libros del Antiguo Testamento que tenemos presentes en Biblias católicas y que no están en Biblias protestantes, no han sido libros ocultos, sino que a lo largo de la historia han estado siempre presentes de forma visible con los cristianos. Y se los voy a pasar a mostrar con fuentes académicas. En primera instancia, voy a citar a J.N.D. Kelly, que es un académico protestante, uno de los mayores expertos en patrística del siglo XX. En su conocido libro, Early Christian Doctrines, que se podría traducir como Doctrinas Cristianas Primitivas, editorial Adam Charles Black, London, 1968, páginas de 53 a 54, dice este autor, cito, el Antiguo Testamento admitido como autoritativo siempre incluyó los libros deuterocanónicos. Y luego apunta, en los 2 primeros siglos, la Iglesia parece haber aceptado estos libros adicionales como inspirados. Entonces, noten, no es que esos libros estaban ocultos y los cristianos no los conocían. Más bien, este autor protestante admite que la Iglesia de los 2 primeros siglos veía estos libros como inspirados.
y que siempre eran incluidos en el Antiguo Testamento admitido como autoritativo. La palabra siempre no la estoy poniendo yo, la incluye este académico protestante experto en patrística. Asimismo, hay que decir que los códices cristianos más antiguos, o sea, como recopilaciones de la Biblia, ¿no? O de versiones, recensiones de la Biblia, como el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus, contienen los libros deuterocanónicos. ¿Y saben qué? A diferencia de lo que pasaba con la Biblia que editó Martín Lutero, en que ponía los libros deuterocanónicos en un apéndice aparte, ¿no? E indicaba que no los veía como escritura, resulta que en los códices más antiguos como decía, el Vaticanus y el Sinaiticus, los libros deuterocanónicos aparecen en el Antiguo Testamento y no solo eso, aparecen perfectamente entremezclados con otros libros del Antiguo Testamento, con libros que los protestantes hoy en día ven perfectamente como canónicos. Así que no se veía a los deuterocanónicos como una cosa rara que haya que excluir o poner única y exclusivamente en un apéndice aparte porque no son parte de la escritura del Antiguo Testamento. De hecho, el gran académico protestante Lee Martin MacDonald, que es tal vez el académico protestante más relevante a nivel contemporáneo sobre el estudio de la historia del canon, en su artículo Fluidity in the Early Formation of the Hebrew Bible, publicado en la revista académica Hebrew Studies, volumen 61, 2020, es un artículo reciente, página 94, apunta, abro cita. El Antiguo Testamento cristiano más antiguo conocido, manuscripts, perdón, porque estoy traduciendo desde el inglés. Los manuscritos de Antiguo Testamento cristianos más antiguos conocidos siguen la Septuaginta e incluyen varios de los libros apócrifos o deuterocanónicos. El autor acá dice apócrifos o deuterocanónicos porque recordemos, Lee Martin MacDonald es protestante. O sea, acá estamos tomando, hago un paréntesis aquí, la declaración de alguien que es protestante. Entonces, alguno por ahí sale a decir, este Dante cita a Lee Martin MacDonald, pero resulta que Lee Martin MacDonald no acepta los deuterocanónicos. La pregunta es, ¿y? Yo ya sé que Lee Martin MacDonald no acepta los deuterocanónicos. Yo en ningún momento he dicho que Lee Martin MacDonald acepta los deuterocanónicos. Pero lo interesante es notar cómo incluso un académico protestante que cree en el canon protestante admite puntos relevantes de argumentaciones que hacen plausible el caso católico. Vuelvo a la cita de MacDonald, entonces. Dice, e incluyeron varios otros libros apócrifos o deuterocanónicos, así como la mayor parte de los libros de la Tanakh. La Tanakh se refiere a la Biblia judía tal como se tiene en la recensión rabínica. Y luego apunta en la misma página. Los manuscritos griegos antiguos más importantes para nuestro entendimiento del canon bíblico en los siglos 4 y 5 incluyen los códices Vaticanus, Sinaiticus y Alexandrinus. Entonces, resulta que ahí tenemos presente con los cristianos no ocultos los libros deuterocanónicos. Es más, señores, la famosa Biblia del oso, de la que sale la versión protestante Reina Valera, contenía los deuterocanónicos y los diferenciaba de los apócrifos. Así, por ejemplo, Casiodoro de Reina tiene el cuidado de apuntar que libros que no están en el canon católico, como por ejemplo la oración de Manasés, que los católicos no tenemos en nuestra Biblia, son apócrifos, los llama apócrifos, pero no advierte nada de eso para ninguno de los 7 deuterocanónicos. O sea, noten este punto, en la Biblia del oso, de la cual sale la versión Reina Valera protestante, el autor original, Casiodoro la Reina, a la oración de Manasés, por ejemplo, que no está en la Biblia católica, le llama apócrifo. Pero a libros como, por ejemplo, Tobit, no lo llama apócrifo. Es parte natural de la escritura. Por tanto, he de cerrar diciendo que es un desatino llamarle a estos libros apócrifos u ocultos, en el sentido de excluirlos como escritura o verlos como libros ocultos, ¿no? Pues siempre fueron incluidos en las ediciones cristianas de la Biblia. Resulta incluso que hasta las ediciones protestantes de la Biblia los incluían como apéndice y recién los sacaron en el siglo XIX. Entonces, estos libros han estado presentes con los cristianos de los 2 primeros siglos, según el académico protestante J.N.D. Kelly,
están presentes en códices del siglo IV y V usados por los cristianos, de acuerdo al académico protestante Lee Martin MacDonald, han estado presentes en la Biblia del Oso, de la que sale la versión protestante Reina Valera, y han estado presentes incluso en versiones protestantes hasta el siglo XIX. Entonces no viene al caso tratarlos como apócrifos en el sentido de ocultos. Es importante anotar, queridos hermanos, de que justamente Dante está tomando argumentos justamente de ellos, ¿no? De los protestantes, para que entendamos que inclusive con base a sus propios estudios, uno tiene argumentos para decir que estos libros no se pueden catalogar fácilmente, inclusive en el mismo mundo protestante, como que no fueran palabra de Dios, aun cuando ellos pues después determinan que no lo son. Aunque inclusive he escuchado por allí a algún protestante que dice que hasta el canon bíblico hasta ahora no está completamente cerrado, por lo menos para su ambiente protestante, ¿no? Es decir, que es tan fácil abrir, cerrar, digamos así. Esto evidentemente no concuerda con lo que el Señor ha querido al respecto de lo que es necesario para nuestra salvación, que es justamente la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ese segundo argumento también es muy interesante abordarlo, y como ha hecho Dante, justamente tomando argumentos del otro lado, porque evidentemente los argumentos católicos son claros al respecto del magisterio, ¿no? Vamos a ver el tercer punto de este hermano. Fueron escritos en griego en época del helenismo, en el periodo de los 400 años que se conoce como el silencio de Dios. Ahí está. Bien, este es otro argumento tipo petición de principio. Eso, es otro argumento tipo petición de principio, porque se dice, no son inspirados porque fueron escritos en el periodo de silencio, en el periodo de silencio de Dios. ¿Y qué es el periodo de silencio de Dios? El periodo en que no inspiró. Entonces es como que se dice, ¿no? No son inspirados porque fueron escritos en el periodo donde no hay inspiración. Pero yo no veo una cita explícita de la Biblia que diga del año 400 antes de Cristo al año 0 del punto de cambio entre la era cristiana, ¿no? Y la era previa, no hay inspiración de Dios o no hay posibilidad de libros inspirados. O sea, no hay ninguna cita del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento que diga eso de forma explícita. Tampoco ha salido una voz del cielo de Dios diciendo, ah, miren, por si acaso, entre el año 400 antes de Cristo y el año 0 yo no voy a inspirar nada. O sea, no tenemos algo como eso. Lo que hay es algunas tradiciones rabínicas posteriores o ciertas interpretaciones que algunos protestantes quieren hacer de ciertos textos, pero algo así como que está establecido que del año, no sé, 400 antes de Cristo al año 0 no va a haber inspiración, no es el caso. Pero vamos en orden, ¿no? En primera instancia, este argumento se centra en apuntar para desdeñar los libros deuterocanónicos que fueron escritos en griego, ¿no? Se dice, fueron escritos en griego en el periodo del helenismo. Yo comienzo preguntando, ¿y quién dice que el único idioma de Dios para el Antiguo Testamento puede ser el hebreo? ¿Acaso hay algún versículo bíblico que obligue a pensar ello? Esa es una presuposición humana de que necesariamente tenga que estar en idioma hebreo. No hay ninguna revelación que nos diga que necesariamente tiene que ser de forma exclusiva en idioma hebreo para que se lo pueda considerar escritura. Al respecto, Gary Michuta, que es un apologista católico que se ha especializado mucho en este tema de los libros deuterocanónicos, en su libro 15 Myths, Mistakes and Misrepresentations about the Deuterocanon, traducido sería 15 mitos, errores y malas representaciones sobre los deuterocanónicos, publicado por Nicaria Press, Livonia, 2017, páginas 15 y 16, dice lo siguiente, cito. Dado que no hay nada en la escritura que establezca o que afirme que todo el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento inspirado deben estar escritos en hebreos, ¿cómo vino a ser esta idea? La mejor respuesta parece ser que la mayor parte de la gente asume que los hebreos hablaban hebreo. Así que este era, por tanto, un lenguaje especial o sagrado. Si bien es verdad que el hebreo fue usado durante una parte sustancial de la historia sagrada, no fue el único lenguaje usado por los judíos.
El pueblo de Dios también habló arameo y eventualmente griego. ¿Podría Dios inspirar escritura en lenguajes distintos del hebreo? Se pregunta Michuta. Y luego dice, Él también inspiró el Nuevo Testamento griego. Si Dios puede inspirar el Nuevo Testamento griego, ¿por qué no podría Él hacer lo mismo con el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios habló griego también? Aparte de ser una idea sin base, el mito también se equivoca o yerra con respecto a los deuterocanónicos. Clama que los deuterocanónicos fueron originalmente escritos en griego, pero esto no es verdad. Parece que los libros de Sirach, Sirach es el libro también conocido como eclesiástico, que cité hace un rato, Sirach, Tobit, Judith, Baruch y Primera de Macabeos, fueron escritos originalmente en hebreo o arameo, no en griego. Y vamos a dar evidencia adicional sobre esto. Si ustedes, amigos católicos, van a su Biblia y revisan el libro eclesiástico, no lo confundan con Eclesiastés, sino el libro de Eclesiástico, también llamado Sirácides. Vayan al prólogo y dice lo siguiente. Sed indulgentes con aquellos lugares en que, a pesar de todos nuestros esfuerzos para traducir bien, pareciera que no logramos acertar en tal o cual expresión. En realidad, las cosas que se dicen en hebreo pierden a menudo su fuerza cuando se las traduce a otro idioma. Entonces, el autor no del libro de Eclesiástico, sino del prólogo del libro eclesiástico, que es posterior al autor original de Eclesiástico, lo que está diciendo es que está haciendo una traducción para una versión griega, pero que el original del libro eclesiástico con base en el cual hizo la traducción está en hebreo. Así que es falso que todos los libros deuterocanónicos estén en griego. Por ejemplo, el original de eclesiástico, de acuerdo a esta información, estaría en hebreo. De hecho, también tenemos el caso del libro Tobit, que fue escrito al parecer en arameo. ¿Y qué es el arameo? El idioma de Jesús, el idioma que habló Dios hecho hombre. Al menos así lo plantea el académico Mika Kiel, PhD por el Princeton Theological Seminary, en su artículo Tobit del Oxford Bibliographies, el 15 de enero de 2015. No es cosa pequeña, estamos hablando de algo afiliado a la Universidad de Oxford. Dice lo siguiente, cito, el análisis de los rollos, se refiere a los rollos del Mar Muerto, ha provisto un consenso general de que el libro, se refiere al libro de Tobit, fue originalmente escrito en arameo. Así que vemos que hay buena información académica que echa por tierra la idea o la presuposición ya pasada de moda de que todos los libros deuterocanónicos fueron originalmente escritos en griego. E incluso si ese fuera el caso, no es base automática para descartarlos como palabra de Dios, pero ya vemos que ni siquiera se sostiene esa idea de que todos hayan sido escritos en griego. Así es, aunque el argumento que se pretende dar es inválido, sin embargo, aun cuando lo tomásemos por válido como para descartar, luego se nota que este argumento mismo es refutable, ¿no? Entonces, aun cuando el mismo argumento no sirve para refutar, sin embargo, este argumento en sí mismo es refutable, ¿no? Entonces, qué cosa a veces digo que por ingenuidad probablemente pueden quizá caer en esto. Se nota que no hay una profundización más al respecto. Algunos sí, evidentemente, pero quizá no traen argumentos como estos al debate, ¿no? Sino que otros más de peso, pero a veces también solamente por el hecho de divulgar algo que se ha leído o que se ha visto, se cae en esto, ¿no? Recuerdo que en el tema de la Eucaristía también, cuando él mencionaba, ni siquiera las iniciales del IHS o JHS de la Eucaristía, ¿no? Ni siquiera la traducción original estaba bien, ¿no? O sea, él decía que significaba una cosa cuando en realidad por el origen de los términos significaba otra, ¿no? Entonces ahí noto también que hay en el mundo protestante, probablemente también hay en el mundo católico, ¿no? Quienes solamente por divulgar algo no profundizan y solamente toman algunos argumentos así por encima y luego los exponen sin algo más sustancial, ¿no? Vamos a ir entonces al siguiente punto.
4, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento jamás hicieron mención o referencia de ellos. 5, son 100. Ok, ok, vamos a ver. Ok, vamos a anotar este cuarto argumento. Dice que Jesús y los autores del Nuevo Testamento jamás hicieron referencia de los libros deuterocanónicos y lo quiere utilizar para descartarlos como siendo parte del canon. Ese argumento está lleno de problemas. En primera instancia, porque con esa lógica, los protestantes tendrían que sacar libros de su propio canon. Y se los muestro citando a un protestante bastante conocido, John MacArthur, en la MacArthur Study Bible, editorial Thomas Nelson, Nashville 2019, en lo correspondiente a The Book of Esther, el libro de Esther, que es un libro que está presente en Biblias protestantes y también en católicas, dice lo siguiente, el famoso John MacArthur. Como Cantar de los Cantares, Abdías y Nahum, el Nuevo Testamento no cita ni alude a Esther. Esto es interesantísimo. No solo dice que no es citado, o sea, con una fórmula formal, no como está escrito o dice la escritura. El libro de Esther que tienen los protestantes en su Antiguo Testamento no es explícitamente citado, pero según refiere MacArthur, ni siquiera es aludido, o sea, ni siquiera es referenciado. Ahora, tal vez a algunos MacArthur no le parecerá la más fuerte las referencias académicas, y estoy de acuerdo, no es la más fuerte las referencias académicas. Agreguemos una más, el académico Carey Moore, en su artículo On the Origins of the Septuagint Additions to the Book of Esther, publicado en nada más y nada menos que la revista Journal of Biblical Literature, volumen 92, número 3, 1973, página 391. Dice, ni siquiera aludido en el Nuevo Testamento, Esther fue raramente mencionado por los padres de la iglesia y no se escribió ningún comentario sobre el mismo hasta el trabajo de Rabano Mauro en el año 836. Entonces, en el video vemos que se está dando como argumento para descartar los deuterocanónicos que no son referenciados ni siquiera en el Nuevo Testamento. Bueno, con esa lógica tendrían los protestantes que sacar de su Nuevo Testamento, de su Antiguo Testamento, el libro de Esther, así como otros libros que no solo es que no son citados, es que ni siquiera son aludidos de forma específica. Fuera de eso, otro gran problema de este argumento es que en realidad sí tenemos evidencia de que los libros deuterocanónicos son referenciados en el Nuevo Testamento. Yo no digo específicamente cita, porque si hablamos de la cita formal, citando con la frase está escrito o dice la escritura, en el Nuevo Testamento no se cita alrededor del 30% de libros del Antiguo Testamento que tienen los protestantes. Y no por eso los protestantes sacan esos libros de su Biblia. Y además, si vamos al argumento 4 que estábamos viendo en el video, lo que dice es que los deuterocanónicos no son referenciados ni siquiera. Pero voy a mostrar que sí, hay referencias claras a los deuterocanónicos. Miren, por ejemplo, Mateo 11 del 28 al 30. Dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y hallarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ahora fíjense lo que dice en el libro deuterocanónico de Eclesiástico 51 del 23 al 27. Vengan a mí y entren a mi escuela. ¿Hasta cuándo quieren privarse de todo esto y seguir sufriendo? Esto les digo acerca de la sabiduría. Adquiéranla gratuitamente. Pongan el cuello bajo su yugo. Miren qué gran descanso he encontrado. Se ve claramente un paralelo. El libro eclesiástico pone estas palabras en boca de la sabiduría, lo refiere a la sabiduría, y Jesús, que es el Logos encarnado, la sabiduría encarnada, el verbo de Dios hecho carne, hace referencia a esas palabras aplicándolas a sí mismo. O sea, está utilizando un deuterocanónico para revelar su identidad como el Logos encarnado. No es poca cosa. Alguno pensará, pero Dante ve esa referencia simplemente porque él es católico. Pues bien, que hay una referencia aquí lo afirma como algo incuestionable el gigante académico protestante Craig Kinner, quien
ha sido presidente de la Evangelical Theological Society. En su libro The Gospel of Matthew, editorial Ehrmans, Grand Rapids, 2009, página 349, dice: incuestionablemente, Jesús modela sus palabras directamente con base en Ben Sirá. Ben Sirá es el libro eclesiástico. Y justo Craig Skinner dice eso comentando el pasaje de Mateo 11 que les leí hace un momento. Asimismo, este señor, ¿no?, que realiza el video refiere que los autores del Nuevo Testamento no referenciaron los libros deuterocanónicos. Pero vamos a ver lo que nos informa el académico protestante Joseph Dobson, profesor del Seminario Teológico de Denver, en su libro The Powers of Personification, editorial Walter de Gruyter, New York, 2008, página 2, cito: por al menos 3 siglos los académicos han hallado valioso comparar sabiduría y Romanos. Y vean, por ejemplo, Romanos 9:21, dice el apóstol Pablo: ¿no tiene el alfarero derecho a hacer del mismo barro un vaso para uso noble y otro para uso ordinario? Y miren el paralelo de esto con Sabiduría 15:7. El alfarero del mismo barro hace las vasijas que sirven para usos nobles y usos ordinarios. Es él quien decide cuál ha de servir para este o aquel uso. Ahora bien, acá tenemos un paralelo, pero es que no está solo eso, sino que hay que ver el contexto. Y cuando uno analiza, como ha documentado con detalle Joseph Dobson, la cantidad de conexiones y paralelos entre Romanos y Sabiduría, pues lo que encontramos es que el apóstol Pablo debe haber hecho uso del libro de Sabiduría. Esta parte de las referencias que él tendría a la mano. Y en consecuencia, hay evidencia interesante para encontrar estas referencias. Podría multiplicar los ejemplos, pero creo que con esto es suficiente para ver que no se puede afirmar así tan fácilmente que no hay referencia a los deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Excelente, excelente. Vamos a ver el último argumento. 100% humanos, 0% divinos. Segundo el libro de Macabeos 15, 37 y 38 dice, y aquí termino con mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. No olvides suscribirte. Ok. Ok. Bien, este último argumento, al menos en su primera parte, pues es una cosa también que llama mucho la atención, por decirlo suavemente. O sea, dice, quinto argumento, 100% humanos, 0% divinos. Eso es de nuevo una falacia de petición de principio, es decir, como la quinta razón por la cual los deuterocanónicos no son inspirados es porque no son inspirados. O sea, la segunda razón era porque son conocidos como apócrifos, o sea, que lo ven como no inspirado. O sea, 5 razones por las cuales los deuterocanónicos no son inspirados. La razón número 2 es básicamente como decir que no son inspirados, y cuando vemos al menos al inicio, la razón número 5 es como decir que no son inspirados. Aunque luego lo va a tratar de apuntalar este razonamiento con un dato ya de un poquito más de interés, que es la cita de Segunda de Macabeos, donde el autor presenta como que su trabajo es mediocre. Entonces el razonamiento protestante es básicamente el siguiente, ¿no? Si el autor mismo dice esto y la palabra de Dios no puede ser mediocre, entonces se sigue que este libro está autorreconociendo no ser palabra de Dios. Vamos a examinar ese asunto con más paciencia. Entonces, en primera instancia habría que comenzar diciendo que constituye una falacia non sequitur el razonamiento presentado por la persona del video. ¿Por qué? Porque a lo más, si tuviese razón, en extremo podría descartar Segunda de Macabeos, pero él quiere inferir esto como argumento para descartar los deuterocanónicos. Entonces es un non sequitur, es un salto lógico. O sea, en extrema podría quitar Segunda de Macabeos, pero no el conjunto de los deuterocanónicos. Entonces, incluso si creemos el 100% de lo que dice como premisa, no se sigue la conclusión a la que él quiere llegar. Entonces ya vemos cuántas fallas lógicas, como bien señaló el padre Byron, se encuentra aquí. O sea que incluso cuando le pudiéramos metodológicamente conceder sus afirmaciones, que no hay razón para concedérselas, pero incluso bajo ese supuesto, ni siquiera así llegan a probarse sus conclusiones. Ahora, vamos a cuestionar su premisa. Y he de decir lo siguiente. Si ustedes van con cuidado al texto, van a encontrar que el autor de Segunda de Macabeos
en ningún momento dice que es mediocre su revelación, sino que él está hablando sobre su estilo de redacción. Él no se está refiriendo a la cualidad inspirada o no inspirada del contenido de su libro o del libro que ha escrito, sino a cómo podría ser juzgada su forma de redacción. Y se los muestro, vamos a leer con más paciencia y en contexto. Segunda de Macabeos 15, del 37 al 39. Miren cómo cuando damos el versículo anterior y el versículo siguiente, la cosa va a quedar más clara. Aquí termino mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. En una obra, la variedad de estilo agrada a los lectores. Fin de cita. Entonces, si han tomado atención de estas palabras en su contexto, se ve que el autor de Segunda de Macabeos ni siquiera afirma que su estilo de redacción es mediocre. O sea, ni siquiera llega a decir eso, no lo dice sobre su contenido y ni siquiera llega a decirlo respecto a su estilo de narración. Más bien lo que dice es que él se propuso redactar bien, pero reconoce con humildad que su estilo de redacción puede no ser del todo perfecto. ¿Y cómo sabemos que él está hablando del estilo de redacción? Simple, yendo al versículo siguiente, que no citó la persona del video. En el versículo siguiente dice, la variedad de estilo en una obra agrada a los lectores. Está hablando sobre eso, sobre el estilo de redacción. Ahora bien, si por problemas de redacción o de estilo de redacción se va a descartar un libro del canon bíblico, eso termina metiendo en problemas a los propios protestantes porque tendrían que descartar el libro de Apocalipsis. Al menos, aunque hay debate sobre esto, hay varios académicos serios que plantean que el libro de Apocalipsis tiene problemas serios de redacción y un mal uso de la gramática griega y del lenguaje griego, ¿no? Así, por ejemplo, David Mathewson, PhD en Nuevo Testamento por la Universidad de Aberdeen, en su libro Verbal Aspect in the Book of Revelation, editorial Brill Leiden 2010, página 1, dice, la característica más disputada del griego de Juan, en el libro Apocalipsis se refiere, son las aparentes desgracias gramaticales. Algunos ven al griego de Juan como malo, mal hecho y descuidado. Como digo, hay debate entre los académicos sobre esto, pero el punto es que una postura de académicos, inclusive protestantes, es que hay estos problemas de estilo con el uso del idioma, en el caso del libro Apocalipsis, ¿no? Y no por eso lo vamos a sacar del canon. De otro lado, señores, no es un requisito de canonicidad que cada autor inspirado afirme explícitamente la inspiración de su libro. No porque un libro diga que es palabra de Dios, automáticamente tenemos que asumir que es palabra de Dios. Y tampoco es un requisito para un libro bíblico que explícitamente diga que es palabra de Dios. Por ejemplo, consideremos el libro de Eclesiastés. No lo confundan con el deuterocanónico eclesiástico. Hablo del libro de Eclesiastés que está presente tanto en Biblias católicas como protestantes. El autor de Eclesiastés no afirma directamente que su libro es palabra de Dios. Más bien dice explícitamente que son sus palabras. Y no por eso lo sacamos del canon. ¿No me creen? Les leo Eclesiastés 1:1. Palabras de Coelet, hijo de David, rey en Jerusalén. Noten cómo este libro bíblico que los protestantes tienen en su canon no comienza diciendo palabra de Dios. No, dice palabras de Coelet, hijo de David, rey en Jerusalén. Es decir, el autor se identifica a sí mismo como aquel que transmite sus palabras en el libro. Y lo tenemos en el canon. Y ahí no hay queja de parte de los protestantes. Similar es el caso del Evangelio de Lucas, aunque no lo crean. El Evangelio de Lucas, porque el autor presenta su propio Evangelio, no como diciendo, esto es palabra de Dios. No lo presenta así. Ciertamente, como católico, creo que el Evangelio de Lucas es 100% palabra de Dios. Así como creo que el libro de Eclesiastés es 100% palabra de Dios. Yo no estoy negando que sean palabra de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que no es un requisito de canonicidad que el libro se presente explícitamente como palabra de Dios. Porque en Lucas 1:3 dice, también me ha parecido bien a mí, después de haber investigado todas las cosas con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente. El autor del Evangelio de Lucas presenta su Evangelio como producto de un esfuerzo personal hecho por iniciativa personal.
Me ha parecido bien a mí investigar y escribir ordenadamente. Así lo dice Lucas. Y es inspirado. Y es un libro inspirado. Y habla en esos términos. Por otra parte, y para cerrar, quiero mostrarles un punto interesante. Es osado afirmar, sin más, que los deuterocanónicos no son inspirados. Recuerden que el señor del video decía, quinto argumento, son 100% humanos, 0% divinos. No tan rápido, porque cuando uno revisa los deuterocanónicos, encuentra en estos libros maravillosos pasajes referidos a singular revelación especial y que han sido identificados como profecías por los padres de la iglesia. Y como la profecía solo puede venir de Dios y no de meros libros humanos, no se puede decir que estos libros son 100% humanos y 0% divinos. Se los muestro. Miren el texto del libro deuterocanónico de Baruch 3:38. Dice, la sabiduría apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Repito, dice Baruch, Antiguo Testamento, escrito antes de Cristo. La sabiduría apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Ahora comparen eso con Juan 1:14. Dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. De hecho, el término griego que utiliza Juan 1:14 es logos. El logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y logos es un término que en la filosofía griega habla o se refiere a la razón de ser o sabiduría subyacente a la realidad. Entonces, Juan 1:14 puede decirse perfectamente como decir, la sabiduría se hizo carne y habitó entre nosotros. El punto es que esto es una revelación especialísima de un misterio especialísimo, la encarnación, y lo tenemos prefigurado en Baruch 3:38. De hecho, la King James Version, o sea, la versión de Biblia protestante más usada a lo largo de la historia en inglés, reconocía que hay una referencia cruzada, que Juan 1:14 tiene como referencia cruzada a Baruch 3:38. La King James Version, versión protestante de 1611, en sus notas sobre Juan 1:14, lo cruza con Baruch 3:38. Pero yo les decía que los propios padres de la iglesia identificaron esto. Esto no es un invento mío. Así, por ejemplo, en el Fortress Commentary on the Bible, que es un comentario protestante, un comentario bíblico protestante, quien esté metido en el mundo académico sabe que Fortress, la editorial Fortress es fuertemente protestante, dice, abro cita, un número de padres de la iglesia, incluyendo a Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Ambrosio e Hilario, entendieron Baruch 3:38 por analogía con Juan 1:14 como refiriéndose a la encarnación. O sea, esta fuente protestante nos está reportando que múltiples padres de la iglesia vieron a este pasaje del Antiguo Testamento como prefigurando la encarnación. Eso no es revelación natural que se puede obtener por razonamiento humano. Eso es revelación especial y la tenemos en un libro deuterocanónico. Eso no sale de lo meramente humano. Asimismo, vamos a revisar algunos testimonios patrísticos rápidamente. Cipriano de Cartago, en su Tratado 12, libro 2, capítulo 6, dice, en Jeremías, la sabiduría apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Baruch 3:38. Lo que pasa es que el libro de Baruch muchas veces es citado como Jeremías porque Baruch era el secretario de Jeremías y se lo agrupaba o asociaba así muchas veces en la iglesia primitiva. Y lo pone en esos términos, San Cipriano. Lactancio dice, Jeremías dice, apareció en la tierra y convivió entre los hombres, Baruch 3:38, en sus instituciones divinas, libro 4, capítulo 13. Asimismo, Teodoreto Esiro, otro padre de la iglesia, dice, en su epístola 76, apareció en la tierra y convivió entre los hombres, Baruch 3:38, difundiendo sus enseñanzas por medio de su humanidad visible. ¿Quién difundió sus enseñanzas por medio de su humanidad visible? Cristo. Entonces está utilizando este pasaje del libro deuterocanónico para decir que esto se cumple en Cristo. Eso es lo que en mi pueblo llaman profecía. Por último, Rufino dice, en su comentario al credo de los apóstoles, número 5, el Hijo fue visto en carne, lo cual también fue predicho por el profeta. Apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Baruch 3:38. O sea, cita el pasaje como algo
propio de profecía. Dice que el Hijo fue visto. ¿Qué es ver en el pasado una verdad sobre Dios que se cumple en el futuro? Profecía. Entonces ahí lo tienes, de parte de padres de la iglesia. Por lo tanto, protestantes de hoy en día que vengan a decir estos libros son 100% humanos, 0% divino, no están en línea con el testimonio de los padres de la iglesia. Les quiero mostrar un último caso, el del libro de sabiduría, Sabiduría 7 del 25 al 36. Dice, la sabiduría es una demostración del poder de Dios. Es un resplandor, palabra griega apaugasma, de la luz eterna, imagen del poder y la bondad de Dios. Eso es el Antiguo Testamento, católico. Ahora miren lo que dice en el Nuevo Testamento, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor, palabra griega apaugasma, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, claramente hay una correspondencia entre estos textos. Y si creen que simplemente lo estoy viendo yo porque soy católico, pues les cito a Benwick Terryton III, académico protestante, PhD por la Universidad de Durham. En su libro Letters and Homilies for Jewish Christians, InterVarsity Press, Downers Grove, 2007, página 103, dice: la conexión entre Hebreos 1:3 y Sabiduría 7:26 es segura, por cuanto apaugasma se encuentra solo en estos dos textos de toda la Septuaginta y el Nuevo Testamento. O sea, este académico protestante te está diciendo que la palabra griega apaugasma la única vez que aparece en el Nuevo Testamento es en Hebreos 1:3 y que la única vez que aparece en la Septuaginta en el Antiguo Testamento es en el pasaje de Sabiduría 7 que he citado. Y asimismo tenemos el testimonio patrístico. Les voy a citar solo dos referencias. Orígenes, en su libro sobre los principios, libro 1, capítulo 2, numeral 5, dice: las afirmaciones que hemos avanzado están respaldadas por la autoridad de la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo dice que el Hijo unigénito es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda criatura. Y al escribir a los hebreos, dice de él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3. Ahora bien, encontramos en el tratado llamado Sabiduría de Salomón, ese es el libro de sabiduría deuterocanónico, la siguiente descripción de la sabiduría de Dios. La sabiduría es una demostración del poder de Dios. Sabiduría 7:25. Noten cómo Orígenes dice que va a probar desde las divinas escrituras, y cita Hebreos 1:3, y en paralelo a Sabiduría 7. Por último, San Atanasio, en su obra sobre las opiniones de Dionisio, numeral 9, dice: Dionisio ha actuado conforme a lo que aprendió de los apóstoles. Sobre la divinidad del Hijo lo llama desde las Escrituras la palabra sabiduría, poder y resplandor del Padre. Sabiduría 7:25. O sea, noten esas palabras específicas con toda esa colección, sabiduría, poder y resplandor del Padre, están en Sabiduría 7:25, porque la palabra sabiduría en específico no aparece en Hebreos 1:3, aparece solo en Sabiduría 7:25. Por tanto, quiero cerrar diciendo lo siguiente sobre este argumento. Muchos protestantes suelen apelar a padres de la iglesia como Orígenes o San Atanasio como padres de la iglesia que se opusieron a los libros deuterocanónicos y que no servían para enseñar doctrina, que a lo más padres como Atanasio los hubieran considerado como meros libros eclesiásticos para asuntos pastorales, pero no para dirimir teología. Pero aquí ves que San Atanasio está haciendo referencia a un libro deuterocanónico para el asunto de teología más elevado que se puede discutir, la Trinidad. Así que examinando la evidencia completa, el caso católico es fuerte. Dante, muchísimas gracias, realmente espectacular. Yo solamente pienso en alguien protestante o alejado de la concepción católica al respecto de los libros deuterocanónicos y que escuche con atención, que escuche con sinceridad y con una honesta búsqueda de la verdad los argumentos que tú has presentado, y por lo menos, tiene que hacerlo entrar en una positiva crisis, ¿no? El hecho de cuestionarse interiormente para profundizar más justamente esto que tú has dicho al principio de una forma tan acertadísima. Estamos refiriéndonos a nada más y nada menos que a la palabra de Dios, ¿no? Y esto no es un tema para nada
secundario. Por ello, te agradezco mucho por esta explicación tan amena, tan profunda. Las personas que han visto hasta el final seguramente han anotado muchas cosas. Si es que no, tienen que ir otra vez a todo el libro, a todo el video, y pueden ahí hacer sus anotaciones, o por lo menos guardar este video ahí, el link, y cuando tengan algún tema al respecto, pues pueden valerse de esto. También, Dante, podrías compartirnos tus redes sociales o quizá inclusive tus libros para que puedan profundizar también sobre este y otros temas que tú abordas. Sí, con mucho gusto, padre. De verdad, muchas gracias por la invitación, el espacio. Me siento muy contento aquí. Bueno, en mis redes sociales me encuentran como Dante A. Urbina. La red social en la cual más estoy presente y publico es YouTube. Busca mi canal de YouTube como Dante A. Urbina. Si les ha interesado este tema del canon del Antiguo Testamento, en mi canal hay una lista de reproducción que se llama Canon del Antiguo Testamento y van a encontrar varios videos porque estoy profundizando bastante sobre este tema porque hay muchos otros aspectos del tema que es bien interesante y amplio. Asimismo, pueden encontrar mi lista de reproducción debates de mi canal de YouTube. Lo que más se suele mover y ver son los debates. Entonces eso, vayan a los debates, les invito a examinarlos. Tengo debates contra ateos, tengo debates contra un musulmán, contra un antitrinitario, tengo debates sobre temas de economía, de profesión soy economista. Asimismo, recientemente tenía un debate sobre este tema, o bueno, hace no mucho, con el teólogo protestante Néstor Díaz, un debate sobre el canon del Antiguo Testamento, precisamente esta cuestión. Les invito a revisar ese debate. De otro lado, con mi nombre, Dante A. Urbina, estoy presente en Facebook, en Spotify y en Instagram, así como Telegram. Esas son las redes sociales en las que estoy presente. Finalmente, en cuanto a mis libros, www.amazon.com, ponen Dante Urbina y les va a salir el listado de mis libros. De entre los libros que tengo publicados al presente, que tengo varios, el que es más asociado a este tipo de tema, y de hecho uno de los temas que está dentro del libro es los libros deuterocanónicos, es este libro de acá. ¿Cuál es la iglesia verdadera? A ver. Ok, ahí está. Es este libro, ¿cuál es la iglesia verdadera? Una respuesta desde la Biblia, la historia y la razón. Procuro cubrir ese subtítulo, es decir, con base en argumentos bíblicos, racionales e históricos, mostrar que la fe católica es la verdadera y que la iglesia establecida por Cristo es la iglesia católica. Qué hermoso trabajo, qué hermoso trabajo. En medio de tu quehacer profesional y también familiar, la iglesia está muy contenta y muy agradecida, en verdad, también Dios, por esto que realizas, Dante. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este video. Permítanme, Dante, darte la bendición y también a todos, queridos hermanos. Reitero mi gratitud por haber aceptado la invitación y haber compartido en este canal, en esta página. El Señor esté con ustedes. Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Un abrazo a la distancia, Dante. Cuídate mucho y queridos hermanos, nos veremos en una próxima oportunidad.